Bueno, mi nombre es Dayana Velázquez y con mis compañeras Karen Rivera y Dana Ramos venimos a hablarles sobre los pozos y pozos aljibes. ¿Qué son los pozos aljibes? Son pozos poco profundos, generalmente excavados a mano, que pueden ser revestidos en piedra, ladrillo o cemento. Estos también cuentan con una cuerda roldana y un balde para poder extraer el agua. ¿Para qué sirven los pozos aljibes? Es una construcción que sirve para almacenar aguas lluvias traídas hacia el mismo por un agua subterránea, por pequeños canales o ríos pequeños naturales. Tipos de aljibes. Aljibe veneciano. Este consta con un volumen revestido relleno de material filtrante. Contiene dos entradas laterales de captación y una entrada central. Aljibe de filtro superior. Este cuenta con un filtro en la parte superior del pozo, el cual al momento en el que llega el agua pasa por este para desembocar en el pozo. Otro tipo de pozo aljibe es el americano. Este se encarga de recoger y almacenar el agua de forma directa. Para esto cuenta con un depósito en el cual hay dos unidades de forma cuadrada y una de forma cilíndrica que funciona para aspirar el líquido. Y a su vez cuenta con un filtro para mantener pura el agua antes de su salida. Para la construcción adecuada de los aljibes era necesario materiales como ladrillos y argamasa que mantenían la estructura de forma sólida. Ya para el recubrimiento de estas se utilizaba cal, arena y arcilla, ya que esto permitía prolongar el uso de vida de este aljibe y a su vez ayudaban a que no ocurriera problemas como la filtración del agua u otros. Es necesario resaltar que este procedimiento u materiales se utilizaban para los aljibes de forma antigua. En la actualidad los pozos aljibes están alejados de focos contaminados, por ejemplo, eh, vertederos o fosas sépticas. También tiene que contar con albañilería u hormigón y que tenga parámetros interiores lisos y perfectamente impermeabilizados. Y pues también tiene que contar con un fácil acceso para poder así permitir una limpieza adecuada y periódicamente. También tienen que estar encerrados y elevados a nivel del suelo para una mejor limpieza. En la actualidad también tiene un sistema de drenaje un poco más sofisticado, en el cual es para eliminar las primeras aguas lluvias que contienen contaminación, las cuales arrastran la tierra y materia de suspensión. Estos antes tienen que pasar por una rejilla gruesa y por un filtro de arena antes de llegar al aljibe, con una boca de acceso de cierre hermético, y la extracción del agua se debe realizar con una bomba. Los conductos que surtan agua al aljibe tienen que tener un material cerámico vidriado al interior, cemento impermeabilizado y por último fibrocemento. Precauciones en los aljibes de agua. Principalmente se tiene que evitar el ingreso de luz para evitar asimismo la proliferación de algas. También se tiene que tener un método de rebosadero por si en algún momento el tanque o pozo llega a tener su capacidad máxima, y también si esta agua es para consumo humano se tienen que tener las medidas necesarias de saneamiento. Desinfección. Esta se debe realizar en una periodicidad de 2 a 4 veces en el año, donde se incluye mantenimiento, desinfección y limpieza de las tuberías y del tanque en sí. Para evitar el crecimiento de raíces en él y el ingreso de insectos. Una de las desinfecciones que se debe realizar es la desinfección microbiológica, donde se utiliza la dosificación de hipoclorito de sodio
mediante la utilización de un equipo controlado de medición de cloro para así mantener el agua del aljibe en condiciones estándar. Otro aspecto necesario para la desinfección de los aljibes es el análisis de la legionela, ya que como se sabe, esta bacteria es un patógeno que se da fácilmente en este tipo de depósitos de agua. Para esto, se debe tener en cuenta el análisis de la potabilización, ya que este también ayuda a controlar este tipo de microorganismos. Además de esto, el tiempo en que se debe hacer de forma mensual o anual para evitar todos estos tipos de patógenos microbiológicos, asimismo para mantener el estado salubre del agua. ¿Qué son los pozos? Los pozos son perforaciones o hoyos que se le hacen a la superficie terrestre de la Tierra con el fin de encontrar yacimientos de agua de petróleo, entre otros elementos. Esto se utiliza para llevar agua a las personas menos favorecidas o que no cuentan con un sistema de acueducto estable. Además de esto, cuenta con características de profundidad, ya sea alta, mediana o baja, lo cual determinará qué tipo de pozo es y a su vez el desarrollo de este mismo. Bueno, ¿para qué sirven los pozos? Son pequeños depósitos en el cual migra el agua subterránea y de los cuales puede bombearse el agua hacia la superficie. ¿Cómo se construyen estos pozos y en qué material se utiliza? Estos pozos suelen tener una forma cilíndrica. Las paredes suelen estar aseguradas con cemento, piedra o madera para evitar los derrumbes. Estos pozos se caracterizan por tener paredes que sobresalen al nivel del suelo. Cuentan con la presencia de una polea y una utilización de tapas. Tipos de pozos. Pozos excavados. Estos se construyen mediante el vacío del terreno hasta llegar al nivel del agua subterránea. Estos se pueden hacer mediante diferentes formas. Una de ellas es la manual, que es mediante la utilización de pico y pala, y estas se aprovechan las aguas poco profundas. Otra es la excavadora, donde se utiliza la máquina excavadora y también es para utilización de aguas poco profundas. Y el otro tipo en el que se utilizaría es con barrena, que es también la máquina barrena para la utilización o obtención de las aguas poco profundas. Pozos hincados. Estos se hacen mediante tres métodos: perforación por percusión, que se utiliza el punzón pesado por impacto con el terreno. Aquí se utilizan las aguas poco profundas. Perforación por rozado, donde se utiliza el vacío de anillos huecos clavados en el suelo. Aquí se utilizan aguas poco profundas. Y por perforación por inyección de agua, donde se inyecta agua a presión al suelo. Esto provoca que se haya erosión en el suelo y asimismo permite captar aguas poco y medianamente profundas. Otro tipo de pozos son las perforaciones o por sondeo. Este mecanismo a su vez tiene otra clasificación, la cual se da mediante. Uno de ellos es la perforación por martilleo en el fondo del agujero. Para esto se utiliza el mecanismo de la aplicación de una broca con un movimiento constante, como ya se había dicho, mediante el martilleo. Esto ayuda a las aguas más profundas, aproximadamente de 300 metros. Para esto la perforación que se hace es de 150 a 180 milímetros. Por último, está la perforación rotatoria por inyección de agua. Esto utiliza el mecanismo de broca y a su vez la presión del agua, con el fin de llegar a aguas profundas de 200 metros de profundidad. Al igual que el anterior, este cuenta con un sistema de diámetro de 150 a 180 milímetros.
El contexto histórico de los pozos se da de dos maneras. El primero es la obtención de este en el siglo XII a.C., el cual era usado principalmente para el consumo de agua por su nivel de purificación. El segundo aspecto se fundamenta a partir de la evolución de la contaminación en estos cuerpos hídricos, ya que como se sabe que el agua al no estar tan pura las personas no deberían consumirlo y solo utilizarlo para actividades de uso diario como la limpieza y el desarrollo de la agricultura. Sin embargo, en lugares donde las condiciones son más precarias, esas personas lo utilizan para todo tipo de actividad, ya sea el consumo diario o como ya se había mencionado, lo cual es preocupante, ya que de esto determina su nivel de salubridad y saneamiento, además de que esto puede causar grandes problemas en la edad temprana como niños y bebés o en una edad más adulta como ancianos o demás personas, lo cual Bueno, ahora hablaremos de la desinfección de los pozos. Y que es algo muy importante, ya que su objetivo es eliminar los organismos productores de enfermedades, los cuales pudieron ser introducidos en la perforación o la construcción del pozo. El pozo debe limpiarse lo más correctamente y, y completamente de grasas y tierra antes de la desinfección. Después de eso ya sigue pues el procedimiento y los materiales que se pueden llegar a utilizar o los químicos que se llegan a utilizar para esa desinfección. Proceso de desinfección. Este se hace mediante diferentes formas. Una de ellas es mediante la adición de una solución fuerte de cloro hasta lograr una concentración de 50 miligramos sobre litro, dejándolo actuar durante 24 horas y después de este tiempo bombear esa agua para hacer la debida limpieza del pozo. También se puede utilizar este método que es hipoclorito de calcio, el cual este se agrega hasta obtener una solución en la cual se encuentran concentraciones de 50 a 200 ppm, y también se puede adicionar hipoclorito de sodio, el cual tiene como cantidad de 1 litro por cada 100 litros de agua. Bueno, ahora hablaremos de la parte rural. Y es que anteriormente hacer una casa en el campo sin aljibe era un poco menos que imposible, ya que era la única forma de garantizar el suministro del agua y el aprovechamiento de las aguas lluvias, utilizadas en los abastecimientos de las aguas lluvias en las casas rurales. Bueno, ahora se hablará sobre las ventajas que tiene tener un pozo aljibe en una parte rural. Bueno, la primera ventaja es que el agua subterránea es potable, ya que un pozo puede llegar a conseguir un agua limpia y pura, ya que este líquido se ha filtrado durante muchas capas hasta llegar al pozo y quedar en reposo. Bueno, la segunda ventaja es que el agua subterránea se localiza en grandes volúmenes de agua. Bueno, en estos pozos o acuíferos existen grandísimas cantidades de agua que si se hubiesen estado a la superficie, probablemente la gran mayoría ya se hubiera evaporado o contaminado. Y pues una ventaja es que bajo tierra solo fluye constantemente y no se pierde ni una gota de agua. Bueno, la tercera ventaja es que el agua subterránea siempre está en movimiento. El hecho de que un agua siempre esté en movimiento ayuda a mejorar y a limpiar aquellos recursos que se encuentran en la superficie, como pueden ser ríos, los mares y los océanos. El agua subterránea es muy económica. Adquirir agua de pozo sale muy barato, ya que no es necesario ningún tipo de manipulación o tratamiento, por lo tanto, esto disminuye costos y disminuye tiempo. Esta sería una gran ventaja para la utilización de estos tipos de pozo y de adquisición de este tipo de agua en la parte rural. El agua subterránea sobrevive en perfecto estado a las inclemencias ambientales.
Este tipo de aguas, al encontrarse escondidas o a salvo bajo tierra, no se ven ni afectadas ni alteradas por catástrofes climáticos que pueden llegar a alterar su volumen o espacio donde reposan. Las condiciones climáticas pueden ser adversas, como se pueden presentar lluvias, tornados, nevadas o sequías. Estas condiciones no afectarían para nada el agua del pozo, por lo tanto también sería una gran ventaja la adquisición de estas aguas y el manejo de estas aguas, ya que en cualquier momento se pueden utilizar sin ningún inconveniente. El agua subterránea mantiene su temperatura estable. Como se había mencionado en el punto anterior, esta agua, al encontrarse subterránea cubierta del suelo, no recibe ninguna afectación, ya sea por cambio climático o por alguna circunstancia externa, por lo tanto, esta siempre mantiene su temperatura. El hecho de que esta agua subterránea conserve la temperatura de la zona donde se encuentra garantiza la calidad de cualquiera de sus usos, ya sea destinada para consumo humano o para uso normal. El agua subterránea es sana. Hace referencia a las aguas que se encuentran en pozos o acuíferos, ya que la mayoría de estas no tienen gérmenes o bacterias. Todo esto sucede mientras no sean invadidas o se les haga un mal uso de las mismas. Debido a que este mismo depende del consumo de los humanos. Además de esto, este líquido se encuentra clasificado como altamente recomendable para el mismo consumo. Otra ventaja es que el agua subterránea no contiene materia sólida. Esto nos permite el uso directo desde cualquier tipo de maquinaria. Además de esto, se puede decir que no posee material particulado, ya sea arena, tierra u otro elemento sólido. Cabe mencionar que es perfecta para el uso del consumo humano u otro mecanismo que sea necesario o posteriormente que lo necesite. Por último, se establece que el agua subterránea posee un caudal estable. Esto se debe a que en la mayoría de casos la podemos encontrar en pozos o acuíferos. Por tal motivo nos lleva a analizar que a estos lugares no llegan las sequías. Además de esto, con el paso del tiempo su flujo es constante. Además de esto, su nivel de flujo nunca desciende, por el contrario, tiende a aumentar debido al movimiento constante que éstas presentan. Bueno, a continuación mostraremos un breve video de cómo en la actualidad la gente ha podido actualizar estos pozos, poniéndole un material más resistente y ampliándolos para mayor disposición de esta agua para las zonas rurales. Estamos resolviendo una demanda de agua segura para la población de este pequeño paraje en el norte de Santa Fe, ya que la zona, si bien cuenta con agua subterránea, estas no son aptas por su salinidad en algunos lugares y otros por tener, aparte de la salinidad, sales arsénicas. Y bueno, se resolvió buscar una tecnología apropiable para la gente, de bajo costo y que sea de autoconstrucción. En este caso es el aljibe de ferro-cemento. Es una tecnología que incorpora como material de construcción, incorpora elemento ferroso, malla cima o tejido pajarero y el concreto. Digamos, solo eso, con eso hacemos la cisterna. Evidentemente, a mi modo de ver, presenta muchas ventajas. El tema de la resistencia del material con respecto al tradicional. Estamos hablando de ensayos que bueno, no lo hemos hecho nosotros, sino que está en la bibliografía, de 10 veces más resistente un aljibe de ferro-cemento que uno tradicional por la cantidad de elementos de hierro, digamos, por centímetro cuadrado que presenta. Otra de las ventajas es el tema también de la mano de obra, que no necesitamos ser unos albañiles calificados para poder hacerla. Va asociado a todo lo que es el sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia, que es lo que promovemos como lugares así como estos, en todos los lugares rurales, lo más seguro que se tiene por la calidad del agua es el agua de lluvia.
todo viene articulado a través del proyecto de adaptación al cambio climático. Es un proyecto que digamos que lo fue gestionando INTA con la UCAR. La UCAR lo gestiona administrativamente y la Oficina de Riesgo Agropecuario, que digamos que nos da la herramienta fundamentalmente financiera y de capacitación para abordar el tema del cambio climático. En la comunidad y en la zona es la dificultad de contar con agua para consumo humano durante todo el año. Por eso es que se está haciendo la capacitación en esta comunidad, porque acá se van a construir algunos aljibes más. Entonces la idea es ir articulando entre todos los que estamos interesados en que esto salga adelante y que la gente se vaya capacitando para poder construirlo, digamos. Solucionamos el problema de tantos días sin agua sería, ¿viste? Porque cuando la seca es grande, hasta para los animales es mucha escasez de agua. Para mí es un orgullo tener hoy el aljibe en mi casa, que lo están haciendo. Agradecemos el esfuerzo que se obtuvo hasta ahora.